Seguimos hablando de esta temática que hemos venido trayendo acerca de mujeres de la Biblia, ¿verdad? Y ustedes leyeron hace un momento con nuestra hermana Lilian y habla el capítulo 5, realmente habla de una pareja, pero como es culto de damas y estamos enfocados en lo de las damas, quiero que observemos a la mujer de esa historia. Zafira, ¿verdad? Zafira. Y esa mujer nos va a llevar a analizar una problemática que a medida, no es que sea nueva ahora, no, eso viene desde el huerto del Edén cuando Satanás tentó a Eva. Pero una problemática que a medida que han pasado los años, estos últimos años, décadas, 20, 30 años, se ha venido haciendo cada vez más común y es un pecado que se ha, permítanme ponerlo entre comillas, normalizado entre el mundo no cristiano, lo cual no es raro ni preocupante, pero lo que sí es preocupante es que ese pecado se ha normalizado también en gran parte del pueblo cristiano. El pecado del cual yo quiero que miremos, porque ustedes saben que de los malos ejemplos también se aprende. El pecado que yo quiero que miremos en Zafira es, y ahí está naturalmente descrito, es el pecado de la mentira. Quiero que hablemos del pecado de la mentira. Miren lo difícil que es encontrar hoy a una persona veraz. O sea, una persona que uno diga, no, él me dijo que era negro. Me dijo que eran dos. Y yo quiero que pensemos, hermanas, que la mentira es uno de esos pecados que tiene muchas razones para querer justificarse. ¿Cuáles excusas son las que normalmente escuchamos para justificar la mentira? Y justificar en comillas también. A ver, cuéntenme ustedes. Se dice una mentira, vamos a decirle, como se dice popularmente, una mentira piadosa porque, deme razones. O sea, ¿por qué yo podría, estoy hablando en el ámbito del mundo, ¿por qué yo podría? Quiere librarse de un castigo. Bien. No, porque es que, vámonos entonces con ese. Uno, dijiste dos, vámonos con el primero. No, es que si digo la verdad, la que me va. Segundo, no, porque qué pena quedar mal. ¿Cierto? Qué pena quedar mal. Supuestamente, no, porque es que con esa mentira le evito un daño, un dolor a la otra persona. Otro pecado, otra excusa normal con el pecado de la mentira. Mire, cuando yo salga de esta situación, nunca más. Es decir, que las circunstancias también se utilizan como excusa para decir mentiras. ¿Qué otra excusa se puede encontrar o se puede oír normalmente con relación a la mentira? Piénsenlo ustedes. ¿Se les ocurre alguna otra causa? Miren, para proteger mi imagen. Porque qué pena. Entonces tengo que cuidar mi imagen. Hoy, mis queridas, quiero que hablemos precisamente en la vida de Zafira. Quiero que miremos el pecado de la mentira. Y que mirando la vida de Zafira, logremos percibir y como que hagamos conciencia de algo que yo creo que sabemos, pero que de pronto a veces se nos olvida la magnitud. Y es que el pecado de la mentira es castigado severamente por Dios. O sea, a mí me llama la atención que el pecado de la mentira es castigado severamente por Dios. Y fíjense esto, Dios se toma tan en serio la mentira que la primera pareja o las primeras dos personas que Él disciplinó con muerte en la iglesia fue por el pecado de la mentira. O sea, es interesantísimo. Y miren que eso nos indica que no demoró mucho al nacimiento de la iglesia, una iglesia donde describe Hechos 2 que tenían todas las cosas en común, que vendían, que una iglesia amorosísima, pero no demoró el pecado de la mentira en aflorar. Es más, para que entendamos el capítulo 5, necesitamos leer la última sección del capítulo 4, porque allí nos va a decir qué fue lo que motivó a esta gente a decir mentira. Miren ustedes los últimos versículos del capítulo 4 y me van a decir ¿qué excusa podrían tener ellos para decir mentiras? Y con esa excusa
entramos al cuerpo de la enseñanza. Miren ustedes, verso 32, Hechos 4:32, ¿lo tienen? Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué vemos ahí? Que había mucha unidad, bien, mucha generosidad, correcto. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué volvemos a ver aquí en estos versículos? Nuevamente la generosidad. Y ahora esos dos versículos de generosidad, ahora se le va a poner un nombre, porque no nos han dado nombres de personas generosas. Nos dice sencillamente que muchos hacían eso. Ahora nos va a dar un nombre. ¿Cuál nombre de una persona generosa? José. Por eso dice el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Oigan bien esto, porque es lo que nos va a conectar con la historia de Safira. Como tenía una heredad. ¿Cuántas tenía? Una. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió ¿cuánto? Una. Bien. Y sustrajo del precio sabiéndolo también. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Logramos entender mejor a Ananías y Safira leyendo esos últimos versículos. Es decir, que ¿qué fue lo que ellos quisieron hacer a Ananías y Safira con esa mentira? Mostrar que habían hecho lo mismo que el otro. ¿Y qué eran lo mismo que el otro? Todo, darlo todo. Ah, Orgullo. ahí está. Apariencia. Quiero que miremos tres cosas acerca de la mentira que nos dan en este pasaje. En primer lugar, que consideremos que la mentira es actuar contra Dios. Y estos primeros dos versículos ya nos dan el primer argumento de por qué la mentira es actuar contra Dios. Cata lo acaba de decir con una palabra, apariencia. Yo utilicé otra que quiero decir lo mismo que ella. Yo utilicé la palabra hipocresía, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de hipocresía? ¿Cuál es la idea de apariencia? Que yo hago creer al otro que soy o que hago lo que no es, lo que no soy, o lo que realmente en el fondo no hago. ¿Se dan cuenta por qué les digo que eso es actuar contra Dios? Ahora, fíjense que en esto, la mujer Safira tiene absolutamente la misma responsabilidad que su marido. Miren la frase como lo resalta en el versículo 2, sabiéndolo también su mujer. ¿Era qué? Mis hermanas, si hay algo triste, es que nosotros usemos las relaciones que Dios nos ha desarrollado para desarrollar amistad y convertirlas en complicidad. Grabémonos esto en nuestro corazón. El malo nunca tiene amigos. Siempre tiene cómplices. Porque una de las características esenciales de todo amigo es que cuando me ve haciendo algo mal a mí, ¿qué hace? Eso está mal hecho. Y si estamos, claro, el amigo, porque no hay mal amigo, si hay mal amigo es un cómplice, ¿verdad? El amigo, sencillamente. Por eso el Señor Jesús habla de amigos que llevaron a un paralítico y rompieron el techo y lo metieron. Se dan cuenta que la Biblia, hasta donde yo recuerdo, no dice eran buenos amigos, sino que tenía amigos. Y esta mujer, miren, si hay una relación en la que es hermoso desarrollar la amistad, es la relación conyugal. O sea, que uno puede ser amigo, que uno pueda sentarse y hablar y conversar un rato, a veces hasta echar chisme, y se queda ahí nada más los dos y hablando un rato. ¿Cierto? O sea, como amigos, como amigos. Como le dice la palabra de Dios, en cuanto a lo que tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre, como amigos. Pero ellos convirtieron esa relación de amistad en una relación de complicidad. ¿Por qué pecado? La mentira. ¿Por qué más decimos nosotros que la mentira es un pecado contra Dios? Observen ahora los versículos 3 y 4, por favor. Y este versículo 3 y 4
Y también luego veremos en la pareja del 5 y el 6. Nos van a dar cada par de versículos, una razón de por qué o de dónde resulta ese pecado de la mentira. Versículo 3 y 4, por favor. Dice así, o ayúdenmelo a leer alguna de ustedes. Verso 3 y 4. Y díganme de dónde resulta ese pecado de la mentira que decimos que es contra Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Muy bien. Decimos que el pecado de la mentira o que la mentira es un pecado contra Dios. ¿Por qué razón según estos versículos 3 y 4? Yo quiero que lo descubran. ¿Cuál es la razón? El enemigo. ¿Qué pasa con el enemigo? El enemigo de Dios. Ajá. Llena el corazón de uno para atentar contra Dios. Bien. Entonces, observen la expresión como lo dice ahí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Bueno, nos llenó Satanás y no Dios. Muy bien. En la palabra de Dios llenar transmite la idea de control. Entonces leámoslo ahorita, en lugar de llenó, cambiémoslo por controló. Y hagamos la pregunta. Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué llenó o controló Satanás tu corazón? ¿Por qué decimos que la mentira es un pecado contra Dios, mis queridas? Porque cuando mentimos, le hemos cedido el corazón, el control de nuestro corazón al enemigo de Dios. ¿Sí se fijan? Entonces, a la luz de estos versículos que apenas estamos comenzando a mirar, ¿qué pasa con todas esas excusas que nosotros ponemos para mentir? ¿Se dan cuenta que se caen todas? ¿De dónde resulta la mentira según este versículo entonces? De que le dijimos a Satanás, perdón, Satanás, contrólame, te entrego el control de mi vida, tómalo. ¿Y por qué el control de mi vida? Porque el que tenga mi corazón tiene todo completico. Nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios cataloga la mentira de una manera severa. Y logramos entender a la luz de esta descripción por qué Él lo castiga de igual manera severamente. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Y me llama tanto la atención que no dice para que nos mintieras. Para que mintieras al Espíritu Santo. Para que mintieses al Espíritu Santo. Porque al final de cuentas, ¿contra quién es toda mentira? Y es lo que no hemos llegado a comprender. Que cuando yo le miento a alguna de ustedes, realmente no le estoy mintiendo a alguna de ustedes. Esa es la razón por la cual David, cuando se arrepintió de su pecado, dijo estas palabras: contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, mis queridas, Pedro le hace como unas preguntas tan lógicas, porque Pedro le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si usted no la vende, ¿de quién es la propiedad? Es suya, usted nadie le está diciendo que la venda. Bien, la vendió, le hace la segunda pregunta entonces, ¿cómo la vendió y vendida no estaba en tu poder? ¿Qué significa? ¿Usted la vendió? Y es suya. ¿De quién es la plata? Suya. La plata es suya. Y si usted llega y dice, voy a ponerle cifras colombianas, y si usted llega y dice, vea, yo vendí la casa en 100 millones, pero no voy a dar los 100 millones, voy a dar 20 millones, perfecto. O sea, decir, es Pedro diciéndole a Ananías, nosotros no estamos detrás de su plata. Entonces le hace la pregunta, fíjense ustedes, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahí está la otra razón por la cual la mentira es un pecado contra Dios. Porque no solamente, cuando mentimos, no solamente le decimos a Satanás, toma el control de mi corazón, sino que la otra razón es porque cuando mentimos, yo he decidido voluntariamente pecar. ¿Entendemos? Cuando mentimos, yo he decidido voluntariamente pecar. La otra vez contratamos un bus, yo no sé si fue de los
de los que contratamos con James, la vez esa. Y entonces arrancamos y yo digo que le pregunto al que contratamos, ¿qué necesitamos? Digo, no, nada más, mándeme el nombre de la persona responsable que vaya ahí. Y nos fuimos en el bus, creo que íbamos para Pailania. Bueno, en fin, para donde fuéramos. Y de camino me dijo al hombre, si llega a salir la policía, usted diga que este viaje es de tal cosa, pues una mentira. Y a mí me tocó decirle, hombre, ruéguele a Dios que no aparezca la policía. Porque si aparece yo no puedo decir eso. Tengo que decir que somos una iglesia y que usted no está yendo en paseo. Bueno, el Señor extendió su misericordia y no nos paró la policía. Pero yo quiero que pensemos en esto. Cuando el versículo 4 nos dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Indica ese pusiste que quién hizo esa acción. ¿Se dan cuenta por qué les digo que cuando pecamos tomamos la decisión, cuando mentimos, perdón, tomamos la decisión de pecar voluntariamente? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10 acerca de pecar voluntariamente? No hay una revisión. ¿Saben ustedes qué dice? Se los voy a leer. Hebreos capítulo 10, en el versículo 26, fíjense lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis queridas, logramos mirar por qué mentir es pecar contra Dios. Miren, porque por un lado me conduce a la hipocresía, porque por otro lado resulta de que yo le he dado el control de mi vida a Satanás, y porque por otro lado es la decisión que yo sé que no tengo que hacerlo, pero al fin de cuentas decidí que sí lo voy a hacer. Y es casi como si nosotros nos paráramos ante Dios y le dijéramos, pues voy a pecar y qué. ¿Qué sigue diciéndonos el versículo número 4? Termina la parte final. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y lo que viene de ahí en adelante es el resultado. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Entonces lo primero que hemos dicho es que la mentira es contra Dios. Lo segundo que yo quiero que consideremos, y es basado desde los versos 7 hasta el verso 9, es que la mentira es tentar a Dios. La mentira es tentar a Dios. Verso 7, ¿quién me lo ayuda a leer, por favor? El versículo 7, si son tan amables. Pasado un lapso de tiempo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis el campo la heredad? Y ella dijo, sí, el campo. ¿Por qué mentira es tentar a Dios? Si ustedes observan los versículos 7 y 8, nos muestran un endurecimiento de parte de Zafira. Porque ella llega y dice una mentira, muere el marido y 3 horas más tarde entra ella y todavía ella está sosteniendo la mentira. ¿Sí se fijan? Todavía ella está ahí sosteniendo la mentira. O sea, ¿qué hubiera sido bueno o qué creen que buscaba Pedro al decirle a Zafira, al no decirle, Zafira, ve, vos mentiste igual con tu marido, te vas a morir? ¿Qué creen que buscaba Pedro cuando le hace la pregunta, ¿tú vendiste en esto la heredad? Se arrepintieron. ¿Qué hay para el que se arrepiente? Misericordia. ¿Se dan cuenta por qué Satanás nos endurece hasta el punto de no arrepentirnos? Porque él sabe que si no nos arrepentimos, no hay misericordia. ¿Sí nos damos cuenta? Y esto nos debe llevar a meditar en esa parte. Que mentir es tentar a Dios.
Porque tras de que es una ofensa contra Dios, también me lleva a que yo me endurezca contra Él. Yo veo aquí casi que una radiografía del huerto del Edén con Adán y Eva, después de que pecaron. Comienza el Señor a buscarlos. ¿Dónde están? ¿Comiste del fruto que yo te dije que no comieras? O sea, a punta de preguntas el Señor buscando también el arrepentimiento, como si Dios no supiera. Pero la respuesta de ellos, ¿cuál fue? Endurecerse en su pecado. Endurecerse. Y miren que es lo mismo en esta mujer, en Zafira. Por esa razón, vean, cuando nosotros pecamos es una ofensa contra Dios, ¿verdad? Pero nosotros agrandamos esa ofensa cuando no nos arrepentimos. Porque nos estamos poniendo tú a tú con Dios, como diciéndole quién es más fuerte. Tengamos muy en cuenta eso. Porque eso es lo que se está viendo aquí en la vida de Zafira. Ahora, ¿por qué les digo también que es tentar a Dios? Fíjense ustedes el versículo 9, y va muy de la mano con la observación que hicimos al comenzar. ¿Qué nos dice el verso 9? Si alguien me ayuda a leerlo, ¿alguna otra dama? Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Miren esa pregunta, esa palabra que aparece en la pregunta. La palabra convinisteis. ¿Saben de qué término surge esta palabra convinisteis? Surge del término sinfonía. Sinfonía. La palabra sinfonía, sin significa junto, unido. Y fonía, todo fonos es sonido. Sonido. Entonces la sinfonía es la unión de sonidos. Por esa razón, cuando nosotros vemos vemos el grupo musical de la iglesia y nos damos cuenta que el de la batería está tocando a la par el piano, y a la par del bajo, y a la par el de la guitarra, y a la par las voces están unidas ahí, decimos que eso es una sinfonía. Ahora, ¿qué indica eso? ¿Qué requiere hacer una sinfonía? Muy bien. ¿Que todos nos pusimos? Es esta canción. Imagínense cada grupo tocando una canción diferente. ¿Cierto? Entonces, lo que aquí está mostrando Pedro es que voluntariamente esta mujer Zafira quiso ponerse de acuerdo con su marido. Y vean que por eso en el verso 1 o 2 dice, sabiéndolo también su mujer. Y fíjense que nuevamente no hay una declaración de juicio inmediata contra Zafira. Lo que hay es una pregunta. Y fíjense que ¿con qué palabra empieza la pregunta? No, ¿con qué palabra empieza la pregunta? ¿Por qué? Y cuando nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Qué estamos buscando? Es decir, él lo que está buscando antes de cualquier disciplina es que ella esté consciente. Es él diciéndole a Zafira, deme un argumento valedero para que usted se haya puesto de acuerdo en mentirle al Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos hacen esa pregunta, un argumento valedero que justifique y que nos deje libre de culpa ante Dios por un pecado que hemos cometido, ¿cuál encontramos? Pero era lo que él quería. Llevarla a la reflexión. Entonces fíjense que dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y no sé si se fijan, pero Pedro está repitiendo el mismo patrón que hizo con el marido de ella. Antes de que a ella le caiga la disciplina, lo que hace Pedro es dejarla totalmente consciente. Es lo que él está haciendo, sí. Dejarla totalmente consciente. Entonces decimos que mentir es tentar a Dios porque conduce a endurecerse y también porque conduce a la complicidad. Conduce a la complicidad. ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la cual el Señor quiere que un hombre y una mujer se unan? ¿Cuál es la razón primordial de un matrimonio? ¿Para? ¿Formar una familia para?
Muy bien. Eso es lo que Dios quiere. Que un hombre y una mujer se unan para que puedan formar una familia para servirlo a Él, para adorarlo a Él, para la gloria de Él. Pero cuando se cede un pecado, en este caso el pecado que estamos tratando hoy, que es el pecado de la mentira, la amistad es reemplazada por la complicidad. Entonces, como resultado, aquello que debería ser para la gloria de Dios, termina siendo para blasfemia del nombre de Él. Hermanas, les hago una pregunta. Hasta este punto yo quiero que reflexionemos por unos segundos acá. Y pueden responderme abiertamente. ¿Qué tan en serio se toma Dios el pecado de la mentira? ¿Será que Dios, vamos a utilizar este término, se come ese cuento de las mentiras piadosas? Ya tiene, bueno, ahí está. O sea, se la toma tan en serio que le tiene pena de muerte. El marido de ella 3 horas atrás, y miren lo que termina de decir el verso 9. He aquí. ¿Los pies de quién? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. ¿Y qué van a hacer ellos? Te sacarán a ti. ¿Qué buscó Pedro al preguntarle a Zafira, ¿bendicen tanto la heredad? ¿Qué buscaba Pedro? ¿Qué buscaba Pedro cuando le pregunta por segunda vez a Zafira, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué ocurre cuando el Señor nos ha dado una y otra oportunidad de arrepentimiento, pero nosotros nos endurecemos? ¿Qué queda? Disciplina nada más. Disciplina. Por eso le dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sacado a tu marido y te sacarán a ti. Y esto da paso, mis queridas hermanas, al tercer punto que yo quiero que miremos de la mentira. El primero es que la mentira es contra Dios, ¿verdad? El segundo es que la mentira es tentar a Dios. Hay que tentarlo. Pero el tercero, hermanos, es que la mentira es disciplinada por Dios. La mentira es disciplinada por Dios. Como bien lo dijo ahorita Mita, pena de muerte para ese pecado. Verso 10. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron ¿cómo? Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo siempre he dicho que a estos se les cumplió la canción de los melódicos, que nos entierran juntos en la misma tumba. Lástima que no fue a causa de una muerte natural, dijéramos, sino a causa de una disciplina. A causa de una disciplina del Señor. Mis queridas hermanas, pensemos en esto. Cuando nosotros mentimos, dense cuenta que nosotros, el gran problema que tenemos es que nosotros siempre mentimos y calificamos la mentira con relación a las demás personas. Por esa razón nosotros podemos decir, no, pues yo dije mentira, pero ¿a quién le hice mal? Pues yo dije una mentira, pero es que él o ella no se ha dado cuenta, entonces pues no le estoy haciendo daño. Y ahí está el gran problema de nosotros, que pensamos en la mentira con relación a nosotros, los seres humanos. Pero Dios evalúa, y fíjense ustedes todo lo que nos ha enseñado estos 10 versículos que ya miramos. Dios evalúa la mentira con relación a quién. O sea, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Pedro a Ananías, que fue la misma pregunta que le hizo a Zafira, su mujer? ¿Ustedes por qué mintieron a quién? Al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros nos llevemos en nuestro corazón hoy? Que toda mentira que nosotros digamos que es pecado, recordemos que esa mentira es contra Dios mismo. Y yo creo que si nosotros comenzamos a medir la mentira de esa manera, como una ofensa no contra las personas que puede que se den cuenta o no se den cuenta, sino contra Dios, que no solamente ve mis acciones, sino también mis intenciones.
yo creo que nosotros podemos reevaluar mejor eso. Y si hay algo que nosotros aprendemos de este pasaje, hermanas, es que la mentira es un pecado castigado severamente por Dios. Y yo deseo que tomemos la decisión, hermanas, que tomemos la decisión de andar con la verdad y estar dispuestos a sobrellevar las consecuencias que vengan por ello. O sea, andemos con la verdad y estemos dispuestos a sobrellevar las consecuencias que vengan por ello. Miren, pensando en esto, recuerdo un caso de un creyente. Tenía años, tenía oculto, había hecho un error y tenía engañado a todo el mundo. Y un día, bueno, el Señor habló en una predicación, le habló al corazón y terminó el culto y me dijo, pastor, ¿le puedo comentar algo? Y yo, claro, cuéntame. Dijo, en privado. Entonces nos fuimos a un lugar privado y me dijo, yo pequé y llevo tantos años sosteniendo esta mentira. Y hoy a través de la predicación el Señor me dijo que la tengo que confesar. Eso, bravo. Porque no solamente era llegar a dar la cara por haber dicho una mentira, sino llegar a dar la cara por haber sostenido esa mentira. Pero saben que esa persona, creyente en el Señor, le creyó a Dios y dijo, Señor, me acojo a tu misericordia, y la soltó. Primero eso fue como una bomba atómica, claro. Pero el Señor extendió su misericordia y todo se pudo poner en orden. Y por eso yo les quiero decir, hermanas, no caigamos en la trampa de Satanás de creer que necesitamos la mentira. No la necesitamos. Por ejemplo, el hermano John Jairo tuvo el accidente. Y yo le dije, ¿qué ocurrió, Johncito? Y él me dijo, el accidente fue así, 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 así. Y entonces, pero está el temor que con ese poco de abogados chanchulleros que hay, que cambian las versiones. Y el consejo mío para él fue, Johncito, acógete a la misericordia de Dios, di únicamente la verdad, te favorezca o te perjudique, solo la verdad. Y el Señor te va a respaldar. Y así te echan en el horno de fuego, Él va a estar allá contigo. Y así te echan en el foso de los leones, Él va a estar allá contigo. Y no sucumbas a Satanás a creer que tú necesitas la mentira. No necesitas la mentira, solo la verdad. Y él me dijo, gracias, pastor. Y sí, lo han llamado y todo. ¿Y qué ha dicho él? Únicamente la verdad. Pasó esto. ¿Y qué han hecho los testigos? Ratificar. Es así. Entonces, mis queridas, en este tema de Zafira, si nos damos cuenta, la mentira no se debe a las circunstancias que yo vivo. Las mentiras surgen del mal estado de mi corazón. La pregunta, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y la pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Nos dejan ver dónde está el problema para la mentira. Acá. Acá. Por eso, mis queridas, a la luz de este pasaje les quiero motivar. Hagan suya la oración del salmista David. Examíname, oh Dios, y pruébame y conoce mi corazón. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y hagan de su corazón un lugar, un altar de adoración al Señor. Y para que su corazón sea un altar de adoración al Señor, únicamente deben andar con la verdad. ¿Qué tan en serio se toma Dios la verdad? Tan en serio que el Hijo de Él dijo, yo soy la verdad. O sea, yo soy la verdad. ¿Qué es lo que, y en las palabras del Señor Jesús, qué es lo que identifica, lo que distingue a los hijos de luz de los hijos de las tinieblas? Que los hijos de las tinieblas andan en mentira y los hijos de luz en la verdad. Y les digo que este es uno de los temas con los cuales yo puedo hablar con propiedad, porque fue el primer pecado que el Señor me llevó a trabajar en mi vida cuando le conocí.
cuando Él me rescató. Desde aquí en adelante yo no más mentira. Solo la verdad. Y ha valido la pena, hermano. Ha valido la pena. Y les quiero motivar, vivan en la verdad, y para poder vivir en la verdad, que el Señor les purifique y les transforme el corazón. Amén. Pastor, porque es una vida de tranquilidad. Sí. También lo digo, y pastor, yo era también una que echaba mentiras a una alcancía y sacaba la de buena. Ah, bueno. Pero gracias a la misericordia de Dios, pastor, hoy, o sea, y le digo mucho a los niños, la verdad, por más pequeñita que sea la verdad, porque es que mentiras no podemos estar diciendo. Ya esta semana Emily me habló, me gritó, yo estaba en la cocina y ella me dijo, abuela, si el tío te dice que si yo estoy hablando contigo, dile que sí. ¿Sí? Él mismo lo llamó. Me dijo, ¿qué pasa? Y él me dijo, mamá, es que ya le está mandando. Mentiras, no. Pastor, es que no, mentiras, no. Porque yo vivía una vida, pastor, de angustia y de antes de conocer del Señor. Claro, que fugitivo uno toda la vida. Fugitivo. Yo escondía mi celular, pastor, que nadie lo viera. Por las mentiras y todo lo que yo vivía. Hoy le doy gracias a Dios porque el celular lo tiene guapo, lo tiene, queda en la casa y yo. Claro. Digo, yo vivo tranquila, gracias a la misericordia de Dios. Que vivir en mentiras, pastor. Terrible. Lo peor que le puede pasar. Entonces, hermanas, mentir es un pecado castigado severamente por Dios. Pero yo estoy convencido que los creyentes tenemos que abandonar el pecado, no primeramente por razón del castigo. Eso también es como un aliciente, ¿no? Pero la razón principal es porque nuestro corazón es el lugar de adoración del Señor. Entonces, por causa del Señor, ¿de quién es Él? ¿Es que debo estar renunciando a todo pecado? Pues hoy hemos hablado de uno puntual, la mentira, ¿no? Pero para que nuestro corazón sea un altar de adoración a nuestro Señor, que es lo que buscamos, ¿verdad? Procurar serle agradables a Él. ¿Oramos al Señor? Padre, gracias por tu palabra que es la verdad. El salmista lo dice en el Salmo 119, la suma de tus palabras es verdad. Tu Hijo Jesucristo cuando vino a la tierra dijo, yo soy la verdad. Y a través de la instrucción que nos dejas para la iglesia en Efesios nos dices que crezcamos y que andemos en la verdad. Mi Señor, permite que nosotros andemos en la verdad para no abrirle ninguna ventana al enemigo de nuestras almas que es Satanás, sino que, contrario a eso, nosotros estemos con el corazón dispuesto, limpio y transparente para adorarte y bendecirte a ti, nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Señor. Para ti únicamente debemos vivir, mi Señor, y la verdad nos permite hacer esto. En Cristo Jesús. Amén. Amén.